Capítulo 3. Las huellas belgranianas nacionales de raíz indígena. Con un acápite que dice: se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Esto es parte de la letra que nunca cantamos del himno nacional argentino, escrita por Vicente López y Planes. Creo que resume parte importante de lo que vamos a escuchar ahora. No me propongo hacer aquí un desarrollo de la historia de nuestros pueblos originarios, sino tan solo seguir los pasos que Belgrano dio en esa senda. La revolución encabezada por Tupac Amaru y Micaela Bastidas, 1776 a 1781, porque combatieron durante años. Luego fue continuada por Diego Tupac Amaru y Tupac Katari. Fue el grito libertador más importante que resonó en la América colonial y que se desarrolló también en territorios del Virreinato del Río de la Plata. Encabezado por una dirigencia formada políticamente y con un sólido conocimiento del manejo del Estado y de la ciencia militar, retuvo en su poder durante años un vasto territorio del virreinato. La historia oficial tiende a mostrarla como un alzamiento informe y de masas ignorantes. Sin embargo, patriotas como Belgrano, Moreno, Chiclana, Castelli, San Martín, Güemes, Arenales, Gorriti, fueron hondamente impactados por esos sucesos que también estudiaron con mucho detalle. Por otro lado, en el Río de la Plata, las actas del Cabildo de Buenos Aires documentan la presentación de indios pampas que concurrieron para combatir al invasor inglés en 1807. En el plano literario, Manuel José de Labardén, a quien ya nos hemos referido anteriormente y a él vamos a volver después, compañero de Belgrano en su obra Siripo, llegará a la audacia, en pleno virreinato colonial, de poner en escena, en plena época en que esto estaba censurado, a grupos de indígenas, haciéndole decir a uno de ellos que increpa al colonizador español: los nombres en señal de señorío habéis a nuestras cosas ya mudado. Cuando Belgrano, por encargo de la Junta, realiza su expedición al Paraguay, dicta un reglamento en el que declara disueltas la mina, disuelto el yanaconazgo, la servidumbre y toda otra forma de sometimiento contra los indios. Estos pasaban a ser libres e iguales a los que hemos tenido la gloria de nacer en el suelo americano. Esto lo dice textualmente Manuel Belgrano. Se habilitaban a los indígenas para los cargos y empleos que todos los ciudadanos pueden ejercer. Al año siguiente, la Junta Grande, 1811, indica a las intendencias que designen representantes indígenas y el 1 de septiembre declara caduco el tributo de nuestros hermanos indígenas primogénitos de América. Esto es cita textual. Esta medida será ratificada por la Asamblea del año 13, la cual produce la abolición de la mita, el yanaconazgo y toda servidumbre, imprimiéndose la resolución en lenguas originarias. En 1816, cuando Belgrano regresa del viejo continente, en el que es testigo de la más cruda y reaccionaria restauración europea, eleva un informe al Congreso de Tucumán, en el que también propone la instalación de una monarquía constitucional, restituyéndole a la Casa de los Incas sus derechos de gobernar, fijando al Cusco como sede de esa corte. El Congreso de Tucumán, contra la opinión de los diputados porteños,
aprueba esa iniciativa, que será anulada en 1817, cuando dicho Congreso sea trasladado a Buenos Aires, que así protegía su posición monopólica portuaria, porque más que las formas de gobierno interesaba la sede del mismo. La Revolución de Mayo había producido hechos que mostraban a algunos dirigentes como proclives a una integración de nuestros indígenas. El 25 de mayo de 1811, Castelli lee en Tiwanaku la proclama conmemorando el primer año de la Revolución de Mayo y la lee en castellano, aymara y quechua. El Congreso de Tucumán también imprime en esas lenguas la Declaración de la Independencia. Hacia la Revolución, grupos indígenas allegados a la ciudad revistaban en los regimientos de pardos y morenos. En el acto constitutivo del primer gobierno patrio figura la firma de 2 caciques. El 8 de junio Moreno hace comparecer a los oficiales indígenas que revistaban en aquellos 2 mencionados regimientos, notificándoles de su plena igualdad de derechos con los demás miembros de la fuerza criolla. San Martín, previo al cruce, hace el parlamento en la consulta con nuestros hermanos los indios, como define el gran capitán, incorporando a una parte de ellos al regimiento 8 del Ejército de los Andes. Aquella propuesta de monarquía constitucional incaica, presentada por Belgrano al Congreso, no era un detalle curioso en nuestra historia, sino parte de un momento histórico internacional de restauraciones monárquicas, de casas europeas y derrumbes republicanos, como en Francia, de tanta influencia entre nosotros. A la vez que la coincidencia en estas tierras de distintos patriotas buscando un régimen de gobierno que fuera aplicable a nuestra realidad y a la vez corporizar a un sistema con autoridad suficiente para terminar con la inestabilidad política propia de la primera década revolucionaria, en que se sucedían distintas formas de gobierno cuya duración era mínima. La iniciativa contó con el respaldo firme de San Martín desde Cuyo. No debe olvidarse que ambos generales mandaban los ejércitos más fuertes de las Provincias Unidas y que estaban empeñados en una guerra de emancipación continental anticolonial. No eran comentaristas constitucionales, sino jefes libertadores militares para los que el orden y la disciplina social resultaban imprescindibles, que advertían la necesidad de una organización firme ante la amenaza siempre presente de la anarquía. La inclusión de esa monarquía atemperada, como la llamaba Belgrano, garantizaría, según él, el apoyo de vastas masas indígenas en la zona más poblada y conflictiva hacia donde se conducía la guerra de la independencia, y la estabilidad del sistema de gobierno que lograra y sostuviera la emancipación en un continente todavía ocupado por uno de los ejércitos más poderosos de la tierra. Juan Bautista Tupac Amaru Monjarras, hermano de Juan Gabriel Condorcanqui Noguera Tupac Amaru, preso de los españoles desde 1783 en Ceuta, aparecía como posible monarca de este régimen. Los intereses portuarios hicieron naufragar el proyecto, pero los versos de nuestra canción patria dejaron consagrada la idea de que se renovaba el fuego en los huesos de los primogénitos cuando veían que sus hijos volvían a la lucha contra el enemigo común, el colonialismo español, al que los pueblos originarios le debían el despojo, la persecución, las masacres, la servidumbre extrema y la pérdida de propiedad, tierra y libertad. Aún está en pie en Jujuy
ese maravilloso árbol varias veces centenario, cuyo reparo Manuel Belgrano parlamentó con los originarios de la quebrada.